repitan donde están la señal. ¿Qué significa eso? ¿De qué se trata? Bueno, el mundo espiritual tiene muchas connotaciones que nuestros ojos físicos quizás no ven, pero que sí que tienen un fuerte impacto en ese mundo espiritual del que muchas veces no somos conscientes. La Biblia nos cuenta en una oportunidad de que Israel, estando en Egipto, iba a vivir un momento muy difícil, muy fuerte. Todos conocemos, y la historia se encargó de demostrarlo, acerca de las 10 plagas que vivieron en Egipto. En estas 10 plagas que nosotros podemos ver en el libro de Éxodo, en 5 de las 10, Dios hizo una clara diferencia y de alguna manera marcó cómo su pueblo y sus hijos estuvieron exceptuados de las plagas y del dolor. Por eso usted puede encontrar que vino una plaga, que dice que es una plaga de los insectos o de las moscas, que vinieron sobre toda la tierra de Egipto. Sin embargo, Dios dijo, pero en aquel día yo haré redención entre el pueblo de Egipto y mi pueblo, para que veáis que yo hago diferencia entre mis hijos y los que no son. También estuvo la plaga del granizo. La Biblia nos cuenta que cayó un gran granizo sobre la tierra mezclado con fuego. Yo no sé cómo habrá sido eso, y habrá sido un espectáculo digno de ver, porque dice que cayó granizo y a la vez fuego sobre la tierra, el cual destruyó todos los ganados, todos los sembrados, todo lo que había en la tierra de Egipto. Sin embargo, la Biblia dice que Dios anticipó que Él iba a hacer separación entre la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Dios, y la tierra donde no estaban los hijos de Dios. También la Biblia nos cuenta que hubo la plaga del ganado, donde muchos ganados murieron, y sin embargo el ganado que estaba en la tierra de Gosén, donde estaban los hijos de Dios, no pasó nada. También estuvo la plaga de las tinieblas. La Biblia nos dice, fue la 9ª plaga, que cayeron densas tinieblas sobre la tierra de Egipto que eran tan densas que se podían palpar. Era como una bruma pesada que oscureció absolutamente todo, a tal punto que por 3 días nadie se movió de su lugar. Imagínense que nadie salió de su lugar ni de donde estaba sentado, porque absolutamente todos estaban paralizados por las tinieblas, mas la Biblia dice que sobre los hijos de Israel había luz en sus habitaciones. Dios siempre hizo diferencia. Dios siempre guardó a sus hijos. Y yo te quiero decir en el nombre de Jesús que Dios seguirá haciendo diferencia con los que creen y los que no. Porque Dios es tu protector, porque Dios es tu guardador, porque Dios está con ustedes y en ustedes. Sin embargo, cuando Dios anuncia la 10ª plaga, no era una más. Aunque Dios había hecho diferencia con las otras, la 10ª plaga era distinta. La 10ª plaga tuvo algo de diferente, porque esto era el golpe bajo y el dolor más profundo. Esta 10ª plaga iba a afectar a la familia, iba a afectar a los primogénitos que habían nacido en la casa. Dios anuncia que el juicio iba a caer y que todos los primogénitos de la tierra iban a morir. El golpe más duro, el golpe más bajo. Indiscutiblemente, esta plaga iba a ser distinta a todo, porque a pesar de lo que ellos vivieron y veían viendo, sin embargo, ellos ahora, de alguna manera, iban a estar mucho más preocupados, porque ante el solo anuncio de que iba a pasar algo así, ¿qué sintieron? ¿Cómo se sintieron? Esa noche, cuando el jefe de la casa cerró la puerta, sabiendo que esa noche un gran virus, una gran peste, una mortandad enorme iba a caer sobre la tierra, cuando cerró la puerta, a pesar de la promesa de que Dios los iba a guardar, ¿qué sintieron? ¿Cómo se sintieron? Yo no tengo dudas. Que habrán sentido pánico, habrán sentido miedo, habrán sentido incertidumbre. Eso es lo que siente la sociedad hoy. La sociedad hoy vive en un momento
de pánico, de miedo, de no saber lo que va a pasar. Pero ¿será que Dios nos dejó igual que los demás? No, Dios te dejó una gran herramienta y esa herramienta era la señal. En el libro de Éxodo, en el capítulo 12, en el verso 13 dice que Dios le dice a su pueblo que la sangre de un cordero inocente, el cual ellos tenían que comer, la sangre que iba a quedar en los lebrillos, iba a ser una señal. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Subrayo la palabra casas. Dios mandó a que la gente se reclute en sus casas, con sus hijos, con sus familiares directos. Y dijo, y la sangre de ese animal, ustedes tendrán que agarrar y pintar los postes y los dinteles, y esa sangre será la señal. Y cuando yo vea esa señal, yo voy a pasar por esa casa y el ángel de la muerte no entrará en las casas para herir. La sangre iba a ser una señal de stop. La sangre iba a ser una evidencia donde el ángel de la muerte no iba a entrar, y literalmente dice, para que el heridor no entre en vuestras casas, y subrayo otra palabra, en vuestras casas para herir. Dios le habló de una señal. Dios le habló de una señal que los iba a salvar. ¿Y de qué se trata esa señal? Eso es lo que yo te quiero hablar en esta noche. Dios dice que esto iba a ser el principio de un nuevo tiempo. Dios le dice que esta experiencia que ellos iban a vivir en familia les iba a marcar un antes y un después. Yo no tengo duda, familia de aliento de vida, yo no tengo duda, amigos que me están escuchando, que este es un antes y un después en la historia de la humanidad. Todas las naciones afectadas a una, indiscutiblemente, será un antes y un después. Una experiencia bisagra, una experiencia que cambiaría definitivamente su manera de pensar, su manera de vivir y su manera de accionar. Dios le dice que la señal los guardaría, que esa señal, esa marca, guardaría sus vidas. Los diccionarios dicen que la señal es la marca o nota que se pone para dar a conocer y distinguir algo de los demás. O sea que una señal es lo que distingue entre una cosa y otra. También dicen los diccionarios que la señal es el distintivo, escúcheme bien, es el distintivo que supone autoridad, separación, peligro, mensaje o propiedad privada. Quiere decir que una señal es ese distintivo que te dice autoridad, que te dice peligro, que te dice propiedad privada, que te señala que estás frente a algo que no te corresponde o de una advertencia que te hace tomar precaución. También dice el diccionario que señal es la representación que permite actuar en nombre o en representación de alguien. ¡Qué preciosa enseñanza! La Biblia latinoamericana, cuando lee de este versículo, dice que la sangre tenía el valor de una señal. La Nueva Traducción Viviente dice que la sangre les servirá de señal. Y la Nueva Versión Internacional dice que la sangre iba a servir para señalar. La señal de la sangre iba a poner un stop. Iba a decirle al ángel de la muerte, esto es propiedad privada. Le iba a decir al heridor que podía hacer lo que quiera de la puerta para afuera, pero que de la puerta para adentro había una familia protegida. Una vez en mi querido Mar de Ajó, me dijeron que con el solo cartel de la seguridad privada iba a evitar los robos. Y curiosamente, es así. El solo hecho de que había una marca, había una señal que dice que esta propiedad es protegida,
Solo eso ahuyentó quizás muchos intentos de robo. ¿Por qué? Porque esa señal evidencia que detrás de esa cerca hay una propiedad que está siendo custodiada. Qué hermoso es saber que nosotros podemos estar en nuestra casa y si nosotros ponemos esa señal de la puerta para adentro, Dios cuidará de nosotros. Yo le dije a mi familia y a mis hijos, quiero decirles que de esa puerta para atrás no hay peligro. El peligro solo está de la puerta para afuera. La señal. Dios cuando quiso hacer un pacto con el hombre después del diluvio, puso una señal. La Biblia nos dice que cuando Noé descendió del arca, dice que levantó un altar a Dios. Y dice que Dios percibió el olor grato y dijo, me arrepiento de haber destruido al hombre, porque ya me doy cuenta que el hombre es una máquina de meter la pata. Dios se dio cuenta que el hombre iba a volver a equivocarse. Entonces Dios dijo, yo voy a establecer un pacto, Noé, con vos y con las generaciones que vendrán. Nunca más destruiré al hombre ni a mi creación con aguas del diluvio. Y para que veas que esto es serio y para que veas que esto se cumple, yo voy a poner una señal. Y la Biblia nos dice que Dios le mostró el arco, lo que nosotros conocemos como el arco iris, y le dijo, este arco es la señal del pacto. Y que cuando las generaciones vengan y te pregunten qué es la señal del pacto que yo establecí con un hombre, que nunca más yo iba a destruir la tierra con aguas del diluvio. Diga conmigo, la señal. Dios estableció con Noé un pacto y le dio una señal. Dios estableció con Abraham un pacto y puso una señal. Dios le dijo a Abraham, yo te voy a bendecir, Abraham. Yo voy a sacar reyes de tus lomos. Yo voy a hacer de tu una nación bendita y te voy a dar esta tierra. Y yo hago un pacto contigo, un pacto de abundancia, un pacto de amor. Y yo voy a poner una señal, y la señal es la circuncisión. Vas a circuncidar todo hijo de varón al 8º día, todo hijo varón que nazca en tu casa, y esa será la señal del pacto entre vos y yo. Cuando Aarón tuvo que ser santificado, y Dios tuvo que marcar que era la familia que él había elegido para el sacerdocio, dice que le dijo que ponga las varas de cada príncipe, de cada familia, 12 tribus, 12 varas. Y dice, y la vara que yo elija será la vara del hombre que yo le voy a entregar el sacerdocio, el servicio de la casa de Dios. Y la Biblia nos dice que la vara de Aarón reverdeció, echó flores, arrojó renuevo, dio fruto. Y entonces Dios demostró que el hombre, que Dios había hecho un pacto para que sean los servidores para siempre en la casa de Dios, sería la descendencia de Aarón. Y la Biblia nos dice que Dios le dijo a Moisés, toma la vara de Aarón y será por señal, la señal de un pacto. Pero para ser breve, dice que la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos, participando de la Pascua, tomó el pan y dijo, este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido. Háganlo en memoria de mí. Y tomó la copa y dijo, tomad, esto es mi sangre que por ustedes se derrama. Esta es la sangre del nuevo pacto, la señal del nuevo pacto. Aquella noche, en Egipto, Israel vivió una gran experiencia. La experiencia de poner una señal sobre sus casas de protección. Ellos vivieron de que el solo hecho de poner una marca de propiedad de Dios alcanzó para que el heridor no pudiera entrar en esa casa. Y yo te quiero decir que hay una señal que nosotros podemos levantar y es la sangre de nuestro Señor Jesucristo. El precio de nuestra redención ya fue pagada. Y la señal del Hijo de Dios sobre tu vida es lo que necesitas para que Dios guarde tu vida y toda tu casa.
Yo quiero que usted vaya a la Biblia en Éxodo capítulo 12, le quiero leer un versículo. Porque ¿de qué sirvió esta experiencia? Esta experiencia que nosotros tenemos en la Biblia, ¿de qué le sirvió a ellos, a toda esa nación? ¿Y de qué nos servirá a nosotros haber vivido toda esta experiencia? Llevamos, dijo Jorge, 13 días de encierro. Supuestamente seguiremos hasta el 13 de abril. Hay quienes ya dicen que eso se va a extender. Pero así todo, por más que no se extienda después del 13 de abril, no volveremos a la libre circulación de un día para el otro. Es más, se llega a creer que las reuniones multitudinarias se podrían llegar a volver a vivir y a celebrar para los primeros días de la primavera. Imagínese en el lío en que estamos metidos. Yo no sé cuándo va a ser. Y el último domingo que estuvimos en casa, yo le dije, yo no sé cuándo vamos a volver a tener las reuniones. Ojalá que sea el domingo próximo y qué fiesta nos vamos a mandar. Pero lo cierto es, ¿de qué servirá toda esta experiencia? ¿De qué le sirvió a Israel estar encerrados en una casa con una señal de protección sobre sus vidas? ¿De qué le sirvió? Indiscutiblemente tiene un valor generacional. Los hijos, los nietos, los pequeñitos y los grandes, todas las generaciones, toda la familia representada vivió la experiencia de su vida, vivió la experiencia de haber sido protegidos por Dios. Y en Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo 26, mire lo que dice la Biblia, escúcheme bien. Y cuando os dijeren vuestros hijos, Dios le está diciendo a todos esos padres, cuando sus hijos les pregunten, ¿qué es este rito vuestro? Porque a partir de ese momento se tenían que reunir siempre para vivir lo mismo. Vosotros les responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas, libró nuestras familias del dolor. Dice que cuando Israel escuchó esto, se inclinó y adoró. Dice que cuando ellos se dieron cuenta que Dios había guardado y que iba a guardar sus casas, se inclinaron en señal de humillación y adoraron. Algo que las generaciones recordarían por siempre. Si hay algo que le falta a esta sociedad, si hay algo que le falta a esta generación, es humillarse ante Dios y adorar a Dios. Dice que cuando ellos escucharon que Dios los iba a guardar, ellos se inclinaron. ¿Qué sintieron cuando cerraron la puerta? ¿Qué sintieron cuando ellos se encontraron en casa con la sola promesa de Dios? Que Dios no iba a permitir que el ángel de la muerte entrara a su casa. ¿Qué sintieron? El mismo miedo que sentís vos, el mismo pánico que sentís vos, el mismo dolor que sentís vos. Sin embargo, ellos cerraron la puerta y pusieron la señal con la fe y la esperanza de que Dios lo iba a guardar. Y esa sería una experiencia que Israel recordaría por años. A la fecha, una vez al año, la nación de Israel recuerda este hecho como el día que Dios libró sus casas. Esta será una experiencia que nos quedará recordada para siempre, donde Dios, una vez más, guardará nuestras familias. Y yo te invito a que pongas señal en tu casa, que pongas señal sobre tus hijos, la señal de la cruz. Hoy no vamos a matar un cordero, aunque si lo tendríamos estaría bueno para comer. Hoy no tenemos que ir y pintar con sangre las puertas de nuestras casas porque quizás algún vecino hasta nos denuncie. Pero hoy tenemos la forma de aplicar una señal a través de nuestras manos, a través de nuestra oración y a través de nuestra humillación.
Termino esta noche diciéndote esto. Después que ellos vivieron esta experiencia de la señal, dice la Biblia que Israel despojó a Egipto con todo tipo de riquezas. Después de ese momento de encierro, después de ese momento de estar en familia y de estar en casa y de vivir la protección de Dios sobre sus familias, vino un tiempo de prosperidad, vino un tiempo de bendición, vino un tiempo donde Dios abrió las manos para que esos hombres y esas mujeres por años que fueron esclavos, que tuvieron un montón de necesidades, que estuvieron en momentos tan críticos, Dios los restauró. Esa noche todos se acostaron pobres, esclavos y enfermos y se levantaron libres, ricos y sanos por la señal de la sangre sobre su vida. Yo te invito, mi hermano, mi amigo, ¿dónde estás? Que hagamos una oración para poner una señal sobre nuestras casas. Así como Israel puso la señal de la protección, así como Dios cada vez que hizo un pacto estableció señal, una evidencia, una marca que representa propiedad privada, hoy nosotros vamos a poner una señal sobre nuestras casas y vamos a decirle a Dios que nuestras casas son de Él, que nuestras familias son de Él, que nuestros hijos son de Él, que todo lo que Él ha puesto en nuestras manos es de Él, y esa señal será suficiente para que nadie ni nada los pueda tocar. Quizás nunca hiciste esta oración, pero yo te invito a que ahí donde estés, cierres tus ojos, con tus ojos cerrados, inclinados como Israel y adorando a Dios, digas: Señor, yo pongo una señal sobre mi casa, yo pongo la señal de la sangre del Hijo de Dios. Yo pongo la señal de la sangre de Cristo, quien ha pagado mi vida y ha pagado el precio de mi familia con su sangre. Yo aplico la señal de Jesús sobre mi casa. Yo aplico la señal de la cruz, de la sangre sobre mis hijos. Y declaro que el heridor no tendrá tiempo ni lugar. No podrá cruzar esa puerta para herir nuestras familias, sino que esa sangre es la señal de que somos propiedad de Dios. Yo te lo pido, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, para que todas las familias que me están viendo, para que todas las familias que me están escuchando, hoy la sangre de Cristo sea suficiente para su vida, para guardarlos de todo mal. En el nombre de Jesús. Amén. Es posible la protección. Es posible que Dios te guarde como guardó a Israel. Con una señal alcanza. Tenés al Espíritu Santo, tenés la palabra, tenés la oración y tenés la señal, la sangre de Cristo. Es suficiente estas 4 cosas para que puedas pasar esta cuarentena de la mejor manera. Dios va a guardar tu vida y va a guardar tu casa y guardará nuestra casa, y cuando termine esta cuarentena, esto será una marca generacional que nos llenará de gozo, de alegría, y vendrá el tiempo de restauración, de bendición. Vendrá el tiempo donde los abrazos tendrán otro sentido. Vendrá el tiempo donde toda la bendición de Dios caerá sobre nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Ha sido un gusto, y es un gusto poder compartir la palabra con ustedes. Espero que te haya llegado bien y que esta sea un ancla firme sobre tu vida y sobre tu casa. Poné la señal y vas a ver que el heridor no va a entrar.